así, claro. Y así nos ayudó cuando les puede ir mejor. Claro. Y esa es la idea, ¿no?, de la generación de relevo, que sean más exitosos que la generación anterior. Sí, no, definitivamente, y que siempre hay que tener, o sea, yo creo que hoy en día el sector agrícola, pues, si no es eficiente y simplemente no es eficiente en su proceso, va a quebrar. O sea, en la Venezuela por lo menos de hoy, ¿no? Claro. Y el año pasado sucedió algo interesante con el maíz, que mucha gente sembró maíz y bueno, los rendimientos fueron los mismos históricos, pero el que no logró producir por encima de 5 toneladas por hectárea, salió con punto de equilibrio en el mejor de los casos. Wow. Porque el maíz se puso, el maíz estaba muy económico por el exceso de importaciones. Claro. Pero este año, con las primeras lluvias, que fueron muy fuertes, sobre todo en Portuguesa, solo se logró sembrar entre el 55 y el 60% de la superficie de maíz. Quiere decir que este año va a ser diferente. Va a ser menor. Porque tengo menos hectáreas, por lo tanto el tema oferta-demanda debería impulsar el precio del grano de maíz al final. Debería ser así. Pero espere, como nosotros tenemos un mercado tan dinámico, tenemos que esperar qué pasa. Pues. Mira, ahora vamos, para que ustedes tengan esta información, esta presentación le queda a ellos, ¿verdad? Sí. Fíjate. Bueno, chévere. Sí, porque aquí hay números importantes, fíjate, sobre todo esto. En el caso del maíz y el sorgo, que son los cultivos que mayormente establecen los productores ganaderos, se tienen unos requerimientos específicos y esto está establecido a través de evaluaciones de diferentes variedades, híbridos, en diferentes zonas, con diferentes marcas comerciales. ¿Okay? Se tiene estimado que los niveles de azufre en maíz y sorgo son equivalentes a la cantidad de fósforo que requieren ambos cultivos para producir una tonelada de grano. ¿Okay? Es decir, que si yo requiero 4 kilos por tonelada de fósforo, requieres lo mismo de azufre. Requiero lo mismo de azufre. ¿Okay? La relación entre el nitrógeno y el azufre, teóricamente se ha hablado de 15-1, de 15-3. Eso va a ser relativo al análisis, eso es lo que tenga el cliente en ese momento. ¿Okay? Pero sí es muy importante que si esa cantidad de azufre no está presente, buena parte del nitrógeno, por muy barato que sea la fuente de nitrógeno, que en este caso es la urea, se va a perder, no la va a aprovechar el cultivo, que va a generar un progresivo agotamiento del suelo, porque la planta va a buscar de alguna manera suplir su necesidad y lo va a lograr es a través de la absorción del suelo, agotando la materia orgánica. Entonces al final 2 o 3 ciclos y comienzan los rendimientos a decrecer, solo por este pequeño detalle de no haber agregado azufre. Wow. En cuanto a los pastos, pueden ser 20, pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser 45 kilos de azufre por hectárea año. ¿Por qué esa cantidad se ve tan grande? Bueno, porque los pastos tienen un manejo muy diferente al maíz y el sorgo. El maíz y el sorgo son cultivos anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cumplen su ciclo de vida. Exacto. Y son removidos por la planta, ya muere. El pasto es un cultivo permanente. Por ser permanente y por estar sometido a pastoreo o corte continuo, necesita reponer nutrientes para volver a crecer. En un sistema de pastoreo, por ejemplo, donde usted tenga 36 potreros, ¿verdad? Con un día de ocupación, usted le da 35 días de descanso. Si usted divide el número de días del año entre esa frecuencia de pastoreo, que es de 36 días, usted pastorea ese potrero, vamos a asumir que es de 1 hectárea, 10 veces al año. Ok. 10 veces al año.
y en cada ocupación del animal hay una remoción importante de follaje. Okay. ¿Qué hace el productor? Agrega urea, nada más. Solo. Y el pasto va respondiendo, pero va agotando la fuente de azufre que tienes en el suelo. Claro. Por eso estos 20, 40, 45 kilos por hectárea año, tú lo tienes que estratificar o dividir entre el número de veces que utilizas ese potrero o esos potreros. Que en general son 10 veces al año. Depende. A veces, si no tienes riego, lo usas 6 veces porque tienes que descansarlo durante la época de sequía. Okay. Pero entre 8 y 10 en un sistema intensivo es lo que se usa un potrero en el año. Hablando de esa modulación que te estoy indicando. Exacto, ¿verdad? exacto. Pero eso varía también dependiendo de cómo esté el módulo de pastoreo o los módulos de pastoreo en la finca. Okay. Pero a grosso modo, como sea que lo esté manejando, yo debería aportar 20, 40, 45 según el análisis de suelo y el tipo de pasto de azufre, kilos de azufre por hectárea año. Por hectárea año significa por hectárea, o sea, por hectárea al año. Sí, o sea, fíjate. Vamos a asumir este ejemplo. Yo tengo 36 hectáreas divididas en potreros de 1 hectárea cada uno. Ok. A cada uno de esos potreros con esa modulación, yo le voy a dar 10 usos en el año. Okay. Matemáticamente da así. Pero a veces no pasa, a veces se quema el potrero en época de sequía. Okay. Y no lo puedo usar. Wow. ¿Sabes? Sí, eso puede pasar también cuando hay una inundación. Okay. Los animales no pueden ingresar y tenemos que esperar que drene el agua. Pero en teoría o matemáticamente es así. Le doy 10 usos en el año. Entonces, si yo necesito 40 kilos para cada potrero de 1 hectárea en el año, yo voy a agregar, cada vez que yo fertilice con nitrógeno, voy a agregar 4 kilos de azufre. Y eso me da los 40 kilos que necesito en el año en ese potrero que es de 1 hectárea. Ok. Si es de 2 hectáreas, entonces reglitas de 3, ¿sabes? Son 8, ok. Vas variando la cantidad según las características del módulo de pastoreo. Okay. El tamaño del potrero, a veces el potrero es de 1/4 de hectárea. Entonces ahí te tienes que ir hacia abajo. Hacia abajo, ¿sabes? Ahora, una pregunta, en términos estrictamente prácticos, nosotros, por ejemplo, manejamos 3 tipos de azufre: el micronizado, el soluble en agua y el granular. Ajá. Para este caso puntual, lo ideal entonces sería un azufre granular para aplicarlo, me imagino, mezclado con el nitrógeno, ¿no? Con la urea. Sí, porque generalmente cuando aplican fertilización en pastos, tú lo haces de 2 formas: manual, con gente. Van liberando de la mano, toman una porción, un puñado, y lo liberan en forma de abanico y van caminando todo el potrero. Okay. Otra forma es con un implemento, es una abonadora al voleo, popularmente conocida como cola de pato, porque ella es como un tamborete y tiene un dispositivo plástico de un tubo, y cuando va girando adentro como una especie de centrífuga, algo así, ese componente que va liberando se va moviendo a los lados como una cola de pato. ¿Okay? Hay otras que son de disco, que lo lanzan, abarcan más espacio, pero generalmente se aplica al voleo. Los solubles para casos de fertirrigación, donde puedas tener un sistema donde puedas diluir el azufre y puedas aplicarlo a través del riego o con pivotes centrales también. Okay. Entonces, y el micronizado tiene una mayor absorción. Okay. Entonces, ahí tienes que jugar, como siempre, con las condiciones de cada finca, exacto. Sí, claro, de cada finca. Pero generalmente en potrero granulado se aplica el voleo. En maíz y sorgo, nosotros estamos recomendando no aplicar al voleo disperso, porque sobre todo cuando el maíz está todavía en los primeros 30, 35 días, está pequeño, entre las hileras hay espacio abierto, donde todavía está entrando luz y humedad, y cuando aplicamos al voleo, el cultivo en hileras va a aprovechar una parte, pero las malezas que vienen emergiendo entre las hileras también van a aprovechar. Nosotros recomendamos que, sobre todo
siempre y cuando pueda entrar el tractor con el implemento, se aplique sobre la línea del cultivo. Y mejor aún, si esa abonadora puede incorporar o enterrar el fertilizante. ¿Por qué? Porque así evita la pérdida por volatilización de la urea. Que la urea con algo de humedad y sol comienza a volatilizarse. Tanto que a veces puede producir quemado en las hojas basales del cultivo. Entonces, esas son las formas que se manejan en pastos y la forma que nosotros recomendamos para maíz o sorgo. Si el sorgo está sembrado al boleo, que también se estila, bueno, puedes hacerlo con un implemento o con personas y lo haces al boleo. Pero si es cultivo en hilera, lo ideal es que tú puedas entrar con un implemento que te permita dispensar sobre la línea del cultivo para que solo el cultivo aproveche ese fertilizante. Okay. Vamos a la siguiente. ¿La ven? Sí. Pasto de porte bajo. El pasto de porte bajo, fíjate, habla de un rango mayor que en el caso anterior, como un pasto guinea, que es un pasto más frondoso, de mayor envergadura, de mayor volumen y de mayor aporte también. Los pastos de porte bajo es posible que tengan menos requerimientos, pero su hábito de crecimiento implica también en ocasiones tener que suplirlo con cantidades considerables. Fíjate que habla de 14 a 50. Eso también va a depender de cómo manejas el pasto. Hablamos de sistemas donde el pasto no le das un descanso tan prolongado de 35 días, sino que lo pastoreas cada 24 días, porque tienes un sistema de riego, porque tienes un sistema donde los potreros son más pequeños y tal vez los animales o los grupos de animales ocupan ese potrero por media jornada. Es decir, si tienes 2 ordeños, ocupas un potrero en la mañana y otro en la tarde. Claro. Y es el mismo grupo de animales, pero lo estás ocupando media jornada de pastoreo. Pero generalmente es una gran cantidad de animales en un espacio pequeño, un pastoreo muy intensivo. Quiere decir que aunque el pasto sea de bajo porte, como una estrella, como algunas braquiarias, tienes que ayudar al pasto a que responda rápido. 4 días cuando los animales regresan. Claro. Les estás quitando 10 días de descanso. Por ello debes considerar esa parte en cuanto a los pastos de porte bajo. ¿Okay? En cuanto al maíz, fíjate, ¿qué hacemos nosotros? Estas B que ves acá, B, BE, B1, B7, BT, R1, R6, son en general la fenología o el ciclo de desarrollo de un cultivo de maíz, que es válido para sorgo también. Entonces, ¿qué se estila en Venezuela? Todo el fósforo y todo el potasio aquí con algo de nitrógeno, cuando siembras. ¿Okay? Cuando tienes aproximadamente 28 o 32 días, agregas toda la urea. Y la planta no recibe más nada hasta que tú la cosechas, que es aquí para ensilar o aquí para venta de grano. ¿Ok? ¿Me siguen, verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Agregar en esta etapa todo el nitrógeno que requiere la planta para completar su ciclo de vida es como que yo pretenda a un niño de 5 años, que un niño de 5 años se consuma la cantidad de nutrientes en volumen en un plato que se pueda consumir un muchacho de 15 o 18 años. No va a poder. Claro. Entonces, el sobrante se va a desperdiciar. Okay. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo aquí, como en la fórmula hay algo de nitrógeno, yo recomiendo que se aplique 1 o 2 partes de azufre. Okay. Perdón, 1 parte de azufre. O sea, si son 4 kilos por tonelada, yo aplicaría 1 kilo por tonelada aquí. En el segundo reabonado aplicaría otro kilo. En el tercero y en el cuarto aplicaría
1 kilo en los reabonados. 1 kilo en el momento de la siembra y por lo menos en los 3 primeros reabonados aplicaría azufre. ¿Por qué? Porque ya hacia el tercer o cuarto reabonado, a partir del segundo reabonado yo estoy combinando fórmula completa con urea. Ya incrementé la cantidad de nitrógeno. Y si no ayudo a la planta a que pueda aprovechar todo ese nitrógeno que le estoy aportando, aunque lo estoy haciendo estratificado, voy a generar pérdidas del mismo. ¿Ok? Claro, va a llegar un momento en que tal vez hacia el último reabonado con nitrógeno no requiera aplicar azufre porque ya la planta, el mismo sistema retroalimentó el suelo y ya tengo la concentración de azúcar que requiere la planta, que es, de azufre, que es más o menos un 0,15% cuando haces un análisis foliar. Nosotros estamos recomendando esa estratificación y debo contarles que estamos duplicando el rendimiento de maíz. Wow. El histórico, para que tengan una idea, el promedio está entre 25 máximo 30 toneladas de materia verde por hectárea, entre 3 y 5 toneladas de grano por hectárea, hasta ahí. Ya nosotros vamos por 8 o 10 toneladas de grano y estamos montados en los 50 o más toneladas de materia verde por hectárea. Con esa estratificación ahora no hemos aplicado azufre. Imaginen si aplicamos azufre, ¿cómo vamos a lograr la envergadura de la planta? Exacto. Wow. Entonces, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Claro. Para que vean que tenemos trabajo. Sí. Y fíjate que ¿cuándo fertilizar los pastos? Acá los animales entraron a consumir. Aquí los animales entran a consumir. ¿Okay? Si los animales no pastorean en este punto, el pasto entra en un proceso de fase reproductiva, es decir, que forma espiga y semilla, la mayoría estériles en nuestras condiciones. Nosotros no producimos semillas viables en gran cantidad, por eso le compramos semillas certificadas a Brasil, porque ellos tienen 2 horas luz que nosotros. Nosotros tenemos 12, ellos tienen 14. Y esas 2 horas luz de diferencia les permiten a ellos producir semilla viable de gramíneas, de pasto, como tal. Entonces, cuando el animal entra aquí en este punto óptimo o momento óptimo de pastoreo, la planta se le remueve toda la parte aérea, ¿verdad? ¿Qué hace la planta como mecanismo de defensa? Desprende raíces, incrementa la materia orgánica. Eso se llama relación carbono-nitrógeno. Al desprender raíces muertas, va a renovar con nuevas raíces para generar nuevos brotes, comenzar a crecer y llegar nuevamente al punto óptimo, que hablábamos en teoría de 34 días de descanso, ¿se acuerdan? Sí. En un sistema de pastoreo, lo vamos a ver en una gráfica que tenemos por acá. Entonces, en este momento que el animal pastorea, el pasto debería regresar a este punto de renovación. Esa renovación tiene que ser ayudada por nosotros a través de la fertilización. Exacto, de los nutrientes otra vez. Y si es fertilización nitrogenada, deberíamos aportar azufre en este momento. ¿Para qué? Para lograr que este punto óptimo llegue al mismo nivel del uso o pastoreo anterior o que sea más con el mismo periodo de descanso. ¿Por qué? Porque ayudé desde el principio. Claro. Esto es como el cerebro de los niños, ¿sabes? En los primeros 7, 8 años, el niño debe estar también alimentado de forma tal de que su cerebro se desarrolle y tenga la funcionalidad completa. Si el niño en sus primeros 8 años de vida no recibe una alimentación balanceada y adecuada, va a ser un niño tal vez con ciertas limitaciones de aprendizaje, ¿sabes? Claro. Es tal cual. ¿Ok? Entonces, para pasto, para maíz y sorgo, son consideraciones diferentes, pero el principio es el mismo. Impulsar el crecimiento vegetativo continuo del material vegetal que le vamos a ofrecer a
a nuestros animales, en este caso. Fíjate aquí lo que hablábamos, en este caso vamos a hablar de 30 potreros. Cada rectángulo de estos que estamos viendo aquí es un potrero. Esta es una caminería central, estos son bebederos. ¿Okay? El animal entra en el potrero 1, cronológicamente va avanzando, potreros que deberían estar numerados para que el personal no salga el potrero. No se confunda. Recorre completo hasta el potrero 30, si es un día de ocupación, y cuando regresa al potrero 1, deberíamos hablar de 29 días de descanso. Así funciona un pastoreo rotativo intensivo, tal cual. Okay. Estos 29 días deberían ser suficientes para aplicar los correctivos de control de maleza, fertilización, las que se establezca en el manejo y el descanso del pastizal. Claro. ¿Okay? Mantenimiento de cerca si es necesario. Hay sistemas de estos que funcionan con estas líneas que dividen, son portátiles. Tú las vas moviendo con personal, con un pastor. Y tú vas delimitando el área que cada día va a ocupar el grupo de animales. Entonces, si este manejo es así, la fertilización debe ser continua. Hay quienes no tienen la posibilidad y lo hacen si es patrón de distribución de lluvias modal, es decir, un solo pico de lluvia, aplican fertilización a entrada de aguas y a salida de agua. Y más nada, 2 veces al año. Wow. Imagínense las pérdidas. Cuando es bimodal, que tiene 2 picos de lluvia, aplican a entrada y a salida de cada periodo lluvioso. Aplican 4 veces, es mejor que 2, pero sigue siendo ineficiente. Lo ideal es que apliques siempre, si tienes la posibilidad. Okay. Eso es lo ideal. Entonces, para nuestros productores, tenemos que hacerle la pregunta: ¿tienen algún plan estratégico para aprovechar el excedente de forraje que se produce durante la época de lluvia? Porque por no tomar los correctivos durante la época de sequía, que es este periodo que abarca desde diciembre hasta mediados de abril o primera quincena de mayo según la zona. Durante toda esa época, si no se toman correctivos de un plan de fertilización efectivo en el pastizal, ocurre lo siguiente: debo sacar animales de la finca, debo vender animales de la finca, desaprovecho la oportunidad de producir más leche cuando la misma tiene un mejor precio en el mercado, que es la época de sequía, o vender a un mejor precio el queso que estoy elaborando en mi finca, porque puedo mantener mi nivel productivo y la calidad de la leche. Cuando no te preparas, sucede que se van a morir animales, tienes que vender animales, bajan de peso, no entran en estro las hembras para poder preñarse y más adelante poder incorporarse a los grupos de producción o ordeño. Entonces el sistema es ineficiente. En época de lluvia, si yo no tomo los correctivos, hay un excedente, que es toda esta montaña que se ve aquí. Que hablamos o simulamos que esto es exceso de pasto. Los animales no van a poder consumir más de la capacidad de su tracto digestivo. ¿Qué va a pasar? Todo ese pasto se va a perder. Porque no tengo más animales, no tengo posibilidades de comprar más animales, y hay demasiado pasto y los animales no lo pueden consumir todo. No lo pueden comer. Entonces, si no toma los correctivos, cualquiera de las dos situaciones va a generar una condición de ineficiencia. Y pérdida, claro. Y pérdida. Ahora, si yo fertilizo con mayor frecuencia, aún bien entrada la época de verano, yo voy a tener forraje verde, no en la cantidad que pueda tener en la época de lluvia, pero voy a tener forraje que me pueda mantener y sostener mi nivel productivo y la cantidad de animales dentro de la finca. Claro. Fertilizo, ¿por qué? Porque genero una continua reposición de lo que estoy extrayendo del sistema. O sea, si fertilizas todo el año, pues. ¿Ah? Si fertilizas todo el año, exacto. Tendría pasto todo el año. ¿Qué hago yo? Puedo descansarlos más,
pero siempre ayudando al pasto con el tema de la fertilización. Claro. ¿Ok? Eso es súper importante. Si no fertilizamos, solo los pastos naturales sobreviven a eso, por ejemplo en las sabanas africanas, que se queman todos los años y los animales migran y los animales regresan en la época de lluvia cuando los pastos renacen. Pero son pastos que evolucionaron de esa manera. Claro. Nuestros pastos son pastos domesticados o de alguna manera nosotros generamos una naturalización. Por ejemplo, el pasto que llaman gamelote en el llano, que es un pasto guinea, pero es un guinea muy viejo. Y prácticamente se naturalizó porque lo conseguimos en todos lados, pero no tiene el rendimiento de las nuevas variedades de pasto guinea. Entonces, esto, nuestros ganaderos deben entenderlo. El pasto Cuba es más o menos ese, que a veces me preguntan. El pasto Cuba es un pasto de corte que se puede utilizar para consumo en fresco o se puede ensilar o conservar bajo una condición de anaerobiosis, ausencia de oxígeno. Tienes que repicarlo, tienes que compactarlo, tienes que sellarlo para que él se pueda conservar. El pasto Cuba 22 es un pasto muy rendidor, pero tiene una limitante. El tallo ocupa gran espacio en lo que es la estructura de la planta. Y cuando tú dejas pasar los días para su corte, cosecha o aprovechamiento, él se comienza a lignificar. Él te puede mantener lignificado un grupo de animales, pero no te los va a nutrir o no va a permitir bajo esa condición que los animales expresen su potencial genético productivo a su máxima expresión. También depende de la genética del animal y del sistema que estés manejando. Pero si tú logras entre 60 o antes de los 90 días en condición de prefloración, que era lo que hablábamos aquí, no sé si la ven, periodo óptimo de pastoreo o de corte también es válido para el Cuba 22, antes de que genere flores. En ese punto se supone que el valor nutricional está en un punto de equilibrio con la cantidad de materia verde que tenemos disponible, donde se cruzan las curvas. ¿Por qué? Aquí, alto valor nutricional, pero baja biomasa. ¿Sí? En la medida que la biomasa se va incrementando, el valor nutricional tiende a disminuir, pero podemos manejar este punto óptimo que es nuestro punto de equilibrio, de utilización. ¿Qué pasa aquí? El pasto se lignifica. El valor nutricional, principalmente proteína, energía, están en menos disposición o menos disponible. Baja la digestibilidad. Esto también es válido para los pastos de corte. Puede ser Cuba 22, Clon 51. El pasto guinea se puede utilizar como pasto de corte y tiene la ventaja de que tiene más hoja que tallo en relación al Cuba 22. ¿Okay? Esto es válido. El Cuba 22 sirve, pero los pastos de corte tienen mayores requerimientos de nitrógeno. Por lo tanto, queríamos incrementar la cantidad de azufre. Porque no estamos hablando de 100 kilos de nitrógeno por hectárea año. Estamos hablando de por lo menos 150 kilos de nitrógeno para un pasto de corte. ¿Okay? Entonces, todo es válido, pero va a ser directamente dependiente de qué quiere el productor, hasta dónde quiere llegar y de las condiciones que pueda tener. Claro. ¿Okay? Y por último, vemos acá que todo tiene que ver con el suelo. Todo tiene que ver con el suelo. La cobertura va a garantizar una actividad microbiana constante y una retroalimentación entre las raíces y los microorganismos, la micorriza del suelo, quienes descomponen los diferentes nutrientes, fósforo, quienes hacen biodisponible el potasio, el nitrógeno de la materia orgánica, en fin. Esto debería estar en equilibrio. Los pastos te van a dar la ventaja de que si los manejas bien, siempre vas a mantener una cobertura y una actividad en por lo menos los primeros 25 centímetros del horizonte del suelo. Si tenemos suelo desnudo, por sobrepastoreo, por una quema, por alguna eventualidad ajena a nuestra voluntad, comprometemos entonces el funcionamiento de este suelo.
y es importante analizarlo. Antes de tomar cualquier decisión en finca, es importante analizar. Un análisis de suelo. Nosotros estamos trabajando con el análisis, con el laboratorio de la UCLA, y de verdad que son muy, muy eficientes y muy diligentes en entregar a tiempo los resultados para nosotros tomar los correctivos. Bueno, preguntas. Bueno. No, pregunta, bueno, hay que hacer otra asesoría también para la primera pregunta. Bueno, realmente buenísima la presentación, creo que nos ha dado bastante claridad, sobre todo con la parte del forraje, que realmente todas las semanas nos preguntan sobre todo el maíz con respecto. Sí, sobre todo el maíz también, que bueno, claro, comercialmente el maíz tiene sus características. Normalmente el productor de maíz, ya en un tema financiero, pues pide financiamiento, pide otro tipo de cosas que también hay que estudiar, pero ya yo creo que lo tenemos un poco más claro de cómo abordarlo, ¿no? Bueno, preguntas. Una pregunta es, que ya la respondimos, ¿no? Es el tipo de azufre que nosotros sugerimos aplicar. Hay una duda que yo tengo y la he tenido y siempre se la he compartido a mi hermana, es que ¿qué azufre recomendar o qué cantidad de azufre recomendar, ¿no? Nosotros tenemos un estándar dependiendo del cultivo, del tipo de suelo, pero por ejemplo nuestras guías prácticas de aplicación de azufre, por ejemplo hidrosoluble, nos hablan de 1 kilo de azufre por cada 100 litros, ¿no? De hecho, de repente no va tanto con lo que estamos hablando. Sí va, pero es a ver cuál es tu opinión. Nosotros recomendamos esa cantidad, pero realmente ¿por qué con el azufre soluble en agua recomendamos quizás 4 kilos por hectárea, 10 kilos por hectárea, que es lo que dicen nuestras guías, pero el azufre micronizado, por ejemplo, o el granular, recomendamos hasta 25 kilos por hectárea, ¿no? Que es lo que dicen nuestras guías. Sí. Dependiendo, en condiciones generales, evidentemente hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Y también muy importante lo que hablamos de la condición del suelo, ¿ok? Sí. Porque una cosa es la cantidad, pero sí, otra es la forma como se va a aplicar según las condiciones del suelo. Claro. ¿Sabes? Sí. Tiene que ver con la textura. Es importante tener la idea o el número de lo que es el contenido de materia orgánica, porque la materia orgánica contiene azufre. ¿Para qué? Para no caer de repente en exceso. Acuérdate que en el caso del hidrosoluble, precisamente se utiliza esa cantidad porque eso lo están aplicando a través de riego o como abono foliar. Sí. No, a través de riego. Irrigación. ¿Sí? Y en cada riego están aplicando esa cantidad. Sí. Pero ese litro o kilo va en 100 litros de agua, ahí se hace la dilución y luego se aplica, se va alimentando el trigo con eso. Ok. Bueno, sí, las cantidades van a variar. Depende, pero sí es importante esa tabla que ustedes tienen, que es como una especie de guía, porque ya ustedes tienen, de ahí tú puedes jugar hacia arriba o hacia abajo. Claro. Según el análisis pues que tenga cada cliente de su suelo también. Claro, eso es importante. Mientras más fuentes nitrogenadas estés utilizando, tú tienes que equiparar y manteniendo o respetando la relación, tienes que aplicar azufre para poder aprovechar esa cantidad de nitrógeno. Caso contrario, mira, vas a perder nitrógeno. Fíjate, un suelo muy ácido, 4.5, por debajo de 5, tú puedes llegar a perder de nitrógeno cerca del 60 al 70%. Wow. El nitrógeno que aplicaste, no de la urea. Recuerda que la urea contiene 46% de nitrógeno. Y puedes llegar a perder esa cantidad solo por el nivel de acidez del suelo. Wow. ¿Por qué? Porque bueno, es un suelo que no moviliza, un suelo que retiene, que captura y
y pues de alguna manera impide que ese nutriente pueda estar accesible para la raíz de la planta. Y si el suelo es bajo en azufre, que generalmente sucede en suelos ácidos, pues peor la situación. Peor, claro. Está bien. No, mis preguntas eran más que nada eso, cantidades de aplicación, pero claro, ahora se basa más en el análisis del suelo para ver qué cantidad se aplica. Y la forma de aplicación, muy importante. Y la forma de aplicación. El granulado va a tener mucho éxito a nivel de sistemas de pastoreo, en ganadería. En ganadería. Okay. En ganadería y en cultivos de maíz y sorgo, sobre todo en los llanos occidentales que no tengan sistema de riego, creo que va a ser un buen mercado porque es la forma en que ha estado aplicando siempre el fertilizante. Cualquier tipo de fertilizante. Ok. Genial. El que va por fertilización, sería interesante, nosotros tenemos clientes que tienen sistema de riego, poder probarlo allí. Yo le había comentado al doctor Edgardo que nosotros le podríamos mandar a ustedes unos kilos también de prueba para que ustedes lo puedan tener como ensayo en algún momento que quieran probar o algo, ¿sabes? Puedan tenerlo. Chévere. Y la tabla de recomendaciones de cantidades también. También. Para poder jugar y buscar ese punto de equilibrio. Voy a coordinarlo con Nicole y a ver si se las mandamos en la semana o así para que ustedes también lo tengan allá, hidrosoluble sobre todo. Bueno, está bien, claro que sí. Chévere. ¿Cuál es tu nombre que yo no escuché al principio? Disculpa. Isvan Narváez. Isvan, mucho gusto, hijo. Mi nombre es Geraldine. Mucho gusto. Bueno, entonces... No, Iván, yo creo que de repente quedaríamos también, al igual que con el doctor Rico, la idea es hacer otras asesorías, de repente incorporar también algunos clientes, ya tenemos que organizarnos ahí ya de nuestro lado, ¿no? Organizar quizás con clientes o de repente alguna asesoría física en algún distribuidor que tengamos a la mano, que de repente pudiera ser más que una llamada online. Yo creo que organizar una jornada informativa, pues sí. Sí, va a tener bastante. Sí, algo así. Sí, claro, entonces, nada, vamos a estar en contacto. Yo bueno, igual cuando vaya a Barquisimeto también le voy a comentar al doctor Rico, bueno, a ver si de repente estamos en una reunión y empezamos a darle forma, si se quiere, una jornada informativa, una jornada de capacitación, puede ser. Claro, totalmente la orden. Está bien. Y bueno, también sé que igual con el doctor Rico, pues quedamos pendientes de trabajar en conjunto de alguna forma, ¿no? De darle forma, ya sea que te subcontratemos para también de repente alguna asesoría de algún cliente que nosotros capaz no tengamos la capacidad o la diligencia para poder atender, pues tratar de hacerlo de esa forma, ¿no? Claro, fíjate, para poder evaluar y probar con números es importante el seguimiento. Porque, bueno, si tú no estás allí, pueden decir que aplicaron esto, hicieron aquello. Exacto. Sí. Si no lo hicieron. Y nosotros no estamos. Claro. No hay cómo demostrarlo. La responsabilidad recae en uno, aunque uno no estuvo. Entonces es mejor estar presente, evaluar, hacer el seguimiento con fecha, con cronograma y estar presente en la aplicación del protocolo, de manera tal de poder tener números a la mano y pues... Sí, números que ustedes confíen porque son bajo su supervisión, pues. Claro, y que el productor pues vea el resultado en primera mano, presencialmente, dentro de su predio. Que no sabe que camino la cosa. Claro. No, totalmente. Y lo mismo te lo digo a la inversa, pues, o sea, si tú tienes algún cliente que de repente sientes que puede ser o que hagamos una especie de prueba piloto para trabajar en conjunto, de allá para acá, de aquí para allá, pues, también déjanos saber, porque bueno, también estamos bastante interesados. Pues, o sea, puede ser que algún cliente nuestro o algún cliente de tuyo o de ustedes que ya tengan, que crean que pueda convenir hacer una prueba inicial, pues. Chévere, vamos a ver, varios van a sembrar otra vez maíz. Vamos a ver entre los clientes cuál podemos seleccionar. Me encantaría que pudiéramos tener uno en una zona alta, en Bailadores, por ejemplo. Pudiéramos tener uno en la zona baja, dos ecos. Claro. Y la respuesta allí.
Está bien. con un mismo culto. Genial. Bueno, Bueno, un placer. Bueno, Isvan. Gracias por la oportunidad y un Gracias a honor ti. que nos podamos acompañar en el proceso. Claro que sí, Seguro, muchas seguro. gracias. Gracias a ti. Un placer. Feliz Gracias. Chao. Un abrazo. Feliz tarde. Igualmente, chao.